que viene después de la Declaración de Independencia en el 76, y los artículos de confederación en el 1777. Esta enmienda se divide en el efecto en crear la cláusula de establecimiento y la de libre ejercicio. En la primera enmienda, ahí la tienen en inglés y en español: el Congreso no hará ninguna ley al respecto por el establecimiento de una religión o que prohíbe el libre ejercicio de la misma o restringir la libertad de expresión o de prensa, etcétera. Esas primeras frases son las que nos conciernen, porque son las que establecen las doctrinas de cláusula de establecimiento y la de libre ejercicio, que son unas cuestiones bastante noveles que se legislen a nivel nacional. Y es que las personas pueden creer en la religión que quieran y ejercerla, y que el Estado está impedido de tener una religión oficial o de crear una religión. La cláusula de establecimiento es la que prohíbe que el Estado establezca una religión oficial del Estado, y la de libre ejercicio es la que garantiza que las personas tienen libertad de culto. El precursor de la cláusula de establecimiento fue el Estatuto de Virginia de 1779, que fue propuesta por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que ustedes supongo que han escuchado mencionar, estaba inspirado específicamente en Thomas Paine, que a pesar de que no era estadounidense, él era británico. Él es la primera persona que empieza a hablar de alguna forma del laicismo en las nuevas colonias. Y todas las personas que tenían algo que ver con el establecimiento del nuevo gobierno federal y en las colonias, sabía de Thomas Paine y los influenció. Estaré mencionando unos casos específicamente que nos ayudan a establecer qué estaba pasando con estas cláusulas de separación en los comienzos de las colonias. Bradfield versus Roberts en el 1899 permitió el establecimiento de un hospital operado por la Iglesia Católica, pero el fundamento que usan para autorizarlo era que fue considerado que la función de un hospital es secular, que no es de índole religioso. Otro caso importante donde entendemos el alcance de las cláusulas de separación y de establecimiento es el famosísimo caso de Emerson versus Board of Education del 1947. Ahí permitió al Estado financiar y proveer transportación a estudiantes de escuelas religiosas. Y es un caso bien interesante porque es el primer caso donde un juez que está decidiendo menciona la carta de Thomas Jefferson a los bautistas de Danbury, donde se habla de elevar una pared de separación entre la Iglesia y el Estado, que es una frase que todos hemos escuchado y que nos gusta mucho cómo suena, pero no se usa en un tribunal, en una decisión, hasta que el juez Hugo Black la usa específicamente para decidir este caso. ¿Por qué? Porque usa esa carta de Jefferson para explicar qué querían decir esos redactores de la Constitución cuando hablaban del establecimiento de religión y de la separación. Otro caso importante se llama Sellers versus Hub, del 1951. Hay una localidad donde solamente tiene una escuela y es una escuela católica. Hay unos padres que se oponen. Entonces, ¿qué se decide ahí? Que si la única escuela que hay es una escuela católica, tienen que haber otras escuelas que sean de las del Estado, que son sin religión, porque si no es inculcarle religión a los hijos de otros. Y esta es una noción bastante importante para nosotros, y es que tú no le puedes predicar a los hijos de otros. Y el caso quizás más importante de las últimas décadas, Lemon versus Kurtzman, del 1971. Este es el caso donde el Tribunal Supremo crea una doctrina para evaluar el grado de inmiscuimiento del Estado en asuntos religiosos. Lo que se decide es que el gobierno no debe inmiscuirse excesivamente con la religión. Al desarrollar el test, lo que se está averiguando es si el inmiscuimiento es debido o indebido, porque si es debido se permite. O sea que permiten algún inmiscuimiento, pero que no debe ser excesivo. Y el Lemon Test es el que nos da los factores que hay que evaluar para determinar si ese inmiscuimiento es excesivo o no.
Vale mencionar que ese test, aunque todos ustedes quizás lo han escuchado mencionar de alguna forma u otra, está entrando en desuso y ha sido muy criticado aún por jueces del Tribunal Supremo. ¿Por qué está siendo criticado? Porque al establecer una separación no es lo suficientemente separatista. Y estamos viendo que la tendencia ahora es a permitir más inmiscuimiento de los asuntos religiosos en los asuntos políticos. Y por eso es que el Lemon Test entre los teócratas ya no goza de mucha popularidad. Otros tipos de casos son aquellos donde se debate la constitucionalidad de la práctica de rezos religiosos por el gobierno, que Dan Barker ya lo discutió bastante, sea a nivel estatal o federal. Tengo que hacer una pausa aquí. Los estados pueden redactar y redactan constituciones para los estados, pero esas constituciones no deben estar en conflicto con la Constitución federal. Puerto Rico, a pesar de que no es un estado, también tiene una constitución y tiene que cumplir con esos mismos requisitos que como si fuéramos un estado. Muchos de estos casos se han concentrado en las escuelas de los sistemas públicos de enseñanza. Importantísimo. Engel versus Vitale. Esto es una junta de regentes en el estado de Nueva York que redacta una oración para que sea rezada por los estudiantes en las escuelas públicas del estado de Nueva York por las mañanas. De nuevo tenemos al juez Hugo Black, que dice categóricamente que no es parte de los asuntos oficiales del gobierno redactar rezos y obligar a que sean rezados por los estudiantes. Los otros casos importantes son Abington Township versus Shemp y Murray versus Cortez. Esos dos casos el Tribunal Supremo los une y los decide como uno, porque básicamente traen los mismos asuntos a ser resueltos. En estos casos el tribunal decide que es inconstitucional hacer que estudiantes recen el Padre Nuestro. El caso de Murray versus Cortez es importante porque Murray es el hijo de Madeleine Murray O'Hair, que fue la fundadora de la asociación American Atheists, que en su momento fue la mujer más odiada de los Estados Unidos. Es verdad que ella no era la mujer más simpática, pero ella sabía lo que estaba diciendo. Y lo que ella dijo y lo que ella logró con todos estos casos, todavía lo estamos gozando hoy. En el caso ese de Abington y de Murray, que era de orar en las escuelas, pues obviamente los jueces del tribunal dicen esto no se puede hacer, los estudiantes no se les puede dirigir en rezos ni en oraciones. Sin embargo, es bien interesante la opinión disidente del juez Stewart. La opinión disidente es una opinión que un juez decide escribir para que conste en el récord, pero no es la opinión que se usa para decidir, es una opinión que se opone. El juez Stewart dice que prohibir ejercicios religiosos en las escuelas no es la realización del ideal de neutralidad, sino el establecimiento de la religión del secularismo. El secularismo es religión, pero es para que tengan idea de por dónde viene la cosa. Todas estas opiniones disidentes tienen unas consecuencias quizás 10, 20, 30 años después. Y el juez Stewart considera el secularismo como una religión. Aunque sí es cierto que para efectos de la primera enmienda, el secularismo sí se puede considerar como una religión para efectos de reclamar unas protecciones. El otro caso importante es Lee versus Wiseman y el Santa Fe Independent School District del 2000. Ahí prohíben oraciones públicas en ceremonias de graduación mediante altavoces de las escuelas y para los equipos deportivos. Permite demostraciones personales de religiosidad siempre y cuando no interfieran con el funcionamiento educativo de la escuela. La moraleja de todos estos casos es que Estados Unidos y su tribunal insiste en que tú no le puedes predicar a los hijos de otros. Lo que sí insiste es que las personas como individuos sí pueden rezar en las escuelas, pueden estar rezando todo el día. Lo que pasa es que esos rezos no pueden interferir con la educación de los demás. Pero el que te diga que Dios ha sido sacado de las escuelas, miente. Primero, porque si Dios está en todas partes es imposible que lo saquemos. Y segundo,
porque las personas, los estudiantes pueden rezar constantemente, pero los líderes de las escuelas, los maestros, los profesores y empleados no pueden dirigir rezos ni poner en el itinerario de una actividad el realizar invocaciones por los estudiantes. Otro asunto que a mí me gusta tocar cuando hablamos de esto es el In God We Trust. Míralo ahí, está en la moneda. Y todo el mundo sabe que eso fue incluido allá para el 1954, pero era una reacción al Red Scare comunista y al macartismo, y era que Estados Unidos quería demostrar que eran superiores al comunismo ateo de la Rusia por aquello de la Guerra Fría. Sin embargo, el In God We Trust sale en las monedas, en los coins, en las monedas metálicas desde mediados del siglo XIX, gracias a Abraham Lincoln, que bajo él fue que se incluyó el In God We Trust en las monedas metálicas, pero no en las de papel. Así que no es una victoria para nadie que hayan incluido el In God We Trust en las monedas de papel. Pero sin embargo, el uso que mucha gente dice que es ceremonial, de Dios y cosas de Dios y alusiones a los dioses, es lo que se le está llamando hoy en día acomodacionismo. El acomodacionismo es una doctrina judicial que propone que el gobierno puede apoyar o promover el establecimiento de una religión si también trata a otras religiones o a todas las religiones de la misma forma, y si no muestra un trato preferencial a ninguna, basándose en que la religión es trascendental para la moralidad humana. Los primeros casos que usan lo de la separación para establecer que el gobierno está abusando de sus poderes o se estaba excediendo o estaba interfiriendo en el libre ejercicio, pues estaban haciendo una lectura un poco más literal de lo que es la separación según la imaginó Thomas Jefferson, que fue quien la redacta. Pero este acomodacionismo es esta respuesta que estamos viendo en las últimas décadas de violar un poco esto de la separación. Hay una serie de casos, ya lo que me quedan son 10 minutos. Tengo que hablar de la Religious Freedom Restoration Act. Eso es algo que firmó Clinton para poner las creencias religiosas y las opiniones religiosas de las personas sobre las opiniones de otros ciudadanos que tienen otras creencias religiosas o que no tienen ninguna. Estas refras van a dejar mucho que hablar en las próximas décadas y su función específica es socavar la separación de iglesia en Estado oficialmente. Hay una serie de casos. Elk Grove es importante, que es el caso que más yo odio. El caso de Elk Grove es tan y tan horrible, que es el caso del papa que quería que se sacara el In God We Trust de la moneda, que es Newdow, which you know. Y el juez Rehnquist dice esta barbaridad. Comentó al respecto que la frase bajo Dios no promueve ni establece una religión y que esto solamente sirve en el juramento como un reconocimiento al rol que tuvo la religión en la fundación e historia de la nación estadounidense. O sea que dicen, ahí está el In God We Trust, pero Dios es simplemente algo cultural, es algo que realmente no se refiere a ninguna divinidad. Si el God in God We Trust no quiere decir un Dios, pues entonces es realmente superfluo. Y estamos viendo cómo usan palabrerías dulces para convencer a la gente de que no están hablando del Dios judeocristiano. Iba a hablar del creacionismo, pero no me va a dar tiempo. Pero solamente hay un caso importante que hay que leer, y es el de Kitzmiller versus Dover Area School District. Es un caso de distrito, no es un caso del Tribunal Federal, pero es una de esas joyas de la jurisprudencia que tú sabes que aunque no es un caso del Tribunal Supremo, ese caso se queda ahí para siempre y que todo el mundo va a hacer referencia a ese caso. Y es el caso de unos libros creacionistas que una región escolar compró para enseñarle creacionismo a los estudiantes. Y el juez Jones escribe una decisión que quien pueda leerla, por favor, léala. Y es una belleza de la jurisprudencia y es un juez republicano cristiano. Sin embargo, destruyen el creacionismo. Hay una serie de casos más, y aquí estoy teniendo problemas con el scrolling.
Show. Escape. Ok. Mira, no se está moviendo, Gerardo. Como me queda poco tiempo, voy a saltar inmediatamente al caso de Puerto Rico. Toda la jurisprudencia y toda esta legislación aplica en Puerto Rico por igual, ya que, no voy a poder discutir nada, ya que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico era católica por España, sin embargo, enseguida que les transfieren la titularidad como botín de guerra a los Estados Unidos en el 1898, el sistema militar estadounidense empieza a traer iglesias protestantes y evangélicas a Puerto Rico para ayudar con el manejo de los nativos. Nosotros. A consecuencia de eso, pues se trae el protestantismo a Puerto Rico y se trae como una religión o como una versión superior de lo que debe ser una religión para quitarle poder a la Iglesia Católica. Básicamente, toda esta legislación de Estados Unidos y todos los casos aplican en Puerto Rico por igual. Y en Puerto Rico nos encontramos con que la Constitución dice: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, o sea, el Estado no puede establecer una religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso, que eso está muy bien, es compatible con la de Estados Unidos perfectamente, pero lo último es lo importante: habrá completa separación de la Iglesia y del Estado. Eso es Thomas Jefferson, eso es estatuir la pared de separación. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nunca ha querido establecer qué significa completa. Claro, el diccionario nos dice que es completo y todos sabemos lo que significa, pero estamos seguros que el tribunal va a decidir en algún momento que eso no puede estar en nuestra Constitución y puede quitar eso, porque en efecto, toda la jurisprudencia de Estados Unidos es irrelevante para Puerto Rico, porque si lo que hay que medir, por ejemplo, con el Lemon Test, es cuál es el grado de inmiscuimiento, si es debido o no, con lo de completa separación, lo que tenemos es que de plano no puede haber inmiscuimiento, y que quizás lo que tiene que determinar un tribunal es: ¿hubo inmiscuimiento, sí o no? Si lo hubo, es inconstitucional el acto; si no lo hubo, pues es constitucional. Tribunal Supremo de Puerto Rico, estamos locos porque evalúe eso y en algún momento le traeremos el caso, para bien o para mal. Ya las cosas, the writing is on the wall, pero en algún momento va a tener que averiguar y decirnos qué es completa. Y sabemos que se va a inventar alguna porquería para decir que completa es un poquito, no todo, pero eso todavía lo estamos esperando. En Puerto Rico hay un problema bien serio de violaciones de separación, y son constantes a pesar de que tenemos buenas leyes. Sin embargo, tengo que decir que yo tuve que demandar al presidente de la Cámara de Representantes el año pasado por haber decretado 40 días de ayuno y oración y humillación para todo Puerto Rico. A pesar de que ellos insistían en que era una actividad voluntaria, el asunto de si es voluntario o no, no tiene que ver con lo de establecimiento, porque el mero hecho de que el Estado establezca que tiene unas creencias religiosas preferidas, de por sí tiene el efecto de establecer una religión. Sin embargo, como ya hemos visto en casos, y en casos también de Freedom from Religion Foundation, la forma fácil de desestimar estos casos es porque dicen que la persona no tiene standing para hacer el reclamo. El standing es esa capacidad que tiene el individuo de demandar a nombre propio y a nombre de otros. Porque uno puede demandar a nombre de otros, a nombre de una organización que uno representa, etcétera, o a nombre de un grupo suficiente que uno haya establecido que existe y que tiene el mismo problema, y entonces se permite que se demande a nombre de otros. Esto es legaleza. El tribunal, aparte de que retrasa la decisión por muchísimos días, cuando lo que habíamos solicitado era un interdicto de acción inmediata, deciden 2 días antes de que se acaben los 40 días diciendo que yo, en representación del grupo, no tengo standing, y se basan en la premisa, a pesar de que lo discutimos masivamente, de que yo no había sufrido un daño real, sustancial, medible, estimable, con que el Estado hubiera impuesto religión por 40 días con un decreto oficial firmado por el presidente de la Cámara de Representantes. Yo tuve que tener la desdicha de visitar varios de esos ayunos durante esos 40 días por toda la isla. Lo que nos encontramos es que enseguida que hicimos la demanda, ocultaron el calendario y nos teníamos que enterar por chismes dónde iba a ser la próxima ceremonia religiosa, porque nos las estaban escondiendo.
En el último de los ayunos, el presidente de la Cámara de Representantes, sabiendo que yo estaba allí, porque ya él me saludaba por mi primer nombre, está parado en esa iglesia católica, en el podio, con el cura, y dando su mensaje religionista oficial como presidente de la Cámara de Representantes, tuvo la osadía de decir, mientras me mira: si tú no crees en Dios, no vales nada. Si esa es la posición oficial del Estado, nosotros no estamos mejor ni peor que cualquiera de nuestros compañeros que vive bajo un concordat o en un estado confesional. Por lo que quiero que vean que no solamente las leyes son importantes, sino que el pueblo desde abajo tiene que reclamar la separación. Porque hasta que la mayoría, o por lo menos una cantidad sustancial del pueblo, no pueda decirle a los políticos: no me estás hablando a mí, las cosas van a continuar. Existan leyes y constituciones como la de Puerto Rico o la de Estados Unidos. Quiero mencionar rapidito el caso de Alvin, que es un amigo de nosotros, está en el medio, él es policía. Él se negó a orar en una actividad, antes de un operativo policíaco, hicieron un círculo para orar y él se negó a orar. Se lo dice al supervisor, el supervisor lo humilla frente a todos sus compañeros, que eran como 40, y cuando se acaba el operativo al otro día, lo desarman, lo ponen a lavar las patrullas de policía, básicamente lo sacan de su puesto. Yo me entero del caso, lo ayudo a demandar, y el caso está en sus etapas finales, pero sí se demostró que los jefes de él lo obligaron a rezar de una forma inconstitucional. Esa coacción y después esa pérdida de derechos laborales por consecuencia de él decir que no quería que rezaran en ese operativo, el tribunal en Puerto Rico encontró que sí tenía una causa de acción y ahora mismo están en el proceso final de avalúo. O sea que a él sí le van a dar un dinero porque él estuvo 4 años desarmado lavando patrullas. Un policía con 18 años de experiencia como policía en los operativos más sensitivos que se puedan imaginar. Para que vean, las cosas en cierta forma están empeorando. Pero quiero enfatizar, y más después de escuchar, que los reclamos que estamos haciendo país tras país tras país son virtualmente idénticos. Nunca permitan que un político les diga que si no crees en Dios, no vales nada. Porque sabemos que específicamente no es cierto, pero si algo, los políticos tienen que representar a todos los ciudadanos. Y con eso los dejo. Gracias, para mí ha sido el honor más grande estar aquí. Los aprecio y tenemos que hacer esto de nuevo. Gracias.